6:07 de la mañana saludamos a Fabio Aristizábal. Él es el Superintendente Nacional de Salud. Doctor Fabio, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un saludo muy especial a usted, a Carla, que está en la mesa de trabajo, y a toda la audiencia de RCN Mundo. Un placer amanecer con ustedes. Gracias por acompañarnos. Superintendente, después de la liquidación, de la orden de liquidación de Medimás, la gran pregunta con la que amanecen los colombianos el día de hoy es ¿qué va a pasar con ese 1,5 millones de afiliados? Pero le sumo otro interrogante. ¿Pueden las entidades que van a recibir ese traslado de usuarios poder garantizar una atención perfecta para ellos? Jesús, buenos días. Gracias por permitirme llegar a tantos hogares y por generarle un poco de tranquilidad a los usuarios. Vea, Jesús, esta es la EPS número 13 que ordenamos su liquidación. Con esta completamos ya 9.300.000 colombianos trasladados a otras EPS. Esto lo hacemos ya de una manera muy tranquila, muy clara. Tenemos la norma, tenemos un decreto que nos permite hacer esa asignación de afiliados sin ningún traumatismo. Ese traslado se va a hacer a partir del 15 de marzo a otras EPS que no tienen ningún tipo de restricción y que no tienen ningún tipo de medida. Estas son entidades que obviamente son sólidas, con sus indicadores financieros muy distintos, con unos niveles de atención y una red de prestación de servicios muy distinta a la que traían estas EPS que han venido cometiendo estos errores y creciendo el deterioro de sus indicadores. ¿Cómo se hace? El ministerio ahora los asigna. Primero, hay dos grupos de asignación. Un grupo familiar en donde existe alguna madre gestante o hay algunos usuarios con alguna patología, algún familiar. Esos se van distribuyendo de una manera equilibrada en las distintas EPS. Y viene el otro grupo que ya es una distribución aleatoria y proporcional de acuerdo a los usuarios. Esto nos permite proteger el pool de riesgo de las EPS receptoras, pero claro, Jesús, yo tengo que aceptar algo. Ahí van a tener un impacto financiero porque muchos de estos usuarios que reciben las EPS que hoy son sólidas, que tienen indicadores financieros, ya lo hemos visto, pero tienen la capacidad, tienen la red y eso es lo que estábamos buscando, proteger la vida y la salud de estos colombianos. Superintendente, usted ha explicado cómo se va a hacer este traslado, pero en este momento tenemos a cualquiera de ese 1.5 millones de usuarios de Medimás y se está preguntando qué va a pasar. Expliquémosle muy claramente a las personas cómo va a ser ese proceso. Usted ya anticipaba, pero digamos, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a seguir atendiendo? ¿Hasta cuándo se va a hacer ese traslado? Y si sus servicios van a ser suspendidos. Mire, nosotros no solamente ya lo hemos medido, el tema de los traslados, sabemos cómo se hace, sino la satisfacción. Hoy el ministerio está distribuyéndolos en las distintas EPS que operan en esa región y que no tienen medida. Es decir, el ministerio les va a asignar una EPS. No es que los estemos obligando, pero para poder hacer este traslado sin traumatismos, para poderle entregar una base de datos, los usuarios a cada EPS, hay que hacerlo de una manera ordenada. Entonces al usuario le asignan una EPS y esa EPS inmediatamente a partir del 15 va a responder por todos sus tratamientos, si tenía medicamentos pendientes, si tenía cirugías programadas, si tenía tratamientos que le habían negado. Todo lo va a atender la nueva EPS. De hoy hasta el 14, hasta las 24 horas del día 14 de marzo, Medimás tiene la obligación de seguirlos atendiendo. Y la EPS receptora a partir del 15. Ya le cuento algo, Carla. Nosotros ya hemos trasladado con estos 9.300.000. Pero si usted hace una encuesta, como le hicimos nosotros con el Centro Nacional de Consultoría, y le pregunta a estos colombianos trasladados cómo le ha ido, el 95% de ellos le va a calificar como excelente o como muy bueno el acceso a medicina especializada. El 93% le va a decir que ha sido excelente o muy bueno el servicio o el acceso a medicina general. Más del 90% está contento, califica excelente la entrega de medicamentos, la atención de urgencias. Es decir, más del 90% está feliz con la EPS que le asignó el gobierno y con el nuevo servicio. Muchos de ellos, todos los que me están oyendo hoy, a los 90 días se pueden trasladar a la que quieran, a la EPS que más les guste, que no tenga ninguna medida y que opere en su región.
Superintendente, le saluda a Juan Carlos Higuita desde la ciudad de Medellín. Hemos estado haciéndole seguimiento también al departamento del Chocó y lo que sucede allí con el Hospital San Francisco de Asís. Se había dicho que hace 2 semanas había 8.000 millones de pesos disponibles para entregarle a los empleados. Ya incluso hay una advertencia y preocupación de la Defensoría del Pueblo. No se está pudiendo tener una atención a ningún paciente. ¿Qué decirle a las personas que están allí involucradas, que son los empleados, pero también a los pacientes, que son los más preocupados porque no tienen ese hospital funcionando para ellos? Juan Carlos, me alegra saludarlo. Mire, el tema del Chocó para mí es una frustración, le quiero contar. Yo tengo 17 hospitales intervenidos en todo el país. El único hospital de Colombia que no hemos podido mejorar su atención servicio es el nuevo Hospital San Francisco de Asís. Mire, Juan Carlos, este hospital fue intervenido 9 años. Es un hospital que se ha liquidado varias veces. Un hospital que se le entregó a los chocuanos 0 kilómetros. Se les dejaron los recursos para que funcionara prácticamente 5 meses. Y al año y medio ya el hospital otra vez estaba en crisis financiera. Para mí es una frustración. Cuando nosotros lo intervinimos en medio de la pandemia, empezamos a conseguir unos recursos importantes. Empezamos a pedirle anticipos a las EPS. Hicimos jornadas de conciliación, mesas de flujo de recursos, hicimos todo lo que podíamos. El gobierno asignó unos recursos, empezamos a mejorar la infraestructura, tuvimos problemas con la planta de oxígeno, pero la respuesta de muchos de los trabajadores fue parar otra vez el hospital, entrar en un paro permanente. Así es muy difícil sacar una entidad de salud adelante. Si una entidad no abre las puertas, si no tenemos cómo atender los pacientes, es imposible que una entidad de este tipo mejore. Y ese supone el hospital más importante en Chocó. Es verdad, yo hablé con el presidente de la República desde noviembre y diciembre del año pasado, le pedí ayuda con unos recursos adicionales, me los consiguió el presidente de la República, ya estamos trabajando con el agente interventor para poderle girar esos recursos, pero es muy difícil, Juan Carlos, cuando a usted le declaran como persona no grata al interventor, cuando toda la culpa se la echan al gobierno, en una región que es evidente los problemas que ha tenido de corrupción. Tuvimos que intervenir, liquidar una de las EPS que más pelea jurídica me dio a mí, cuando era evidente el maltrato que tenía con los usuarios, los indicadores pésimos. Entonces salen prácticamente a cuestionar al gobierno. Yo creo que los funcionarios y los empleados del Hospital del Chocó tienen que hacer una reflexión. Sí, tenemos que acabar el círculo vicioso, pero necesitamos poner a operar a máxima capacidad el hospital, que abra las puertas, que reciba pacientes, para que puedan contratar con las distintas EPS y así les lleguen los recursos. Pero los propios presidentes, Juan Carlos, de las EPS dicen, yo no voy a contratar con el hospital porque allá no le prestan servicio a mis usuarios. Vamos a ayudar con ese pasivo laboral que tiene, pero veo muy difícil sacar este hospital adelante cuando prácticamente los niveles de corrupción del Chocó han permitido desangrar siempre la salud de este departamento. Superintendente, ¿qué va a pasar con las deudas de Medimás y cómo se va a garantizar el pago a esas personas que se les debe, y desde el nivel más bajo, obviamente desde los sueldos, hasta las grandes deudas que tienen los hospitales? Jesús, yo sé que es dramático tomar estas decisiones por el impacto que tiene sobre la red de prestación de servicios. Esta es una EPS que tiene unos indicadores financieros terribles, tiene un déficit patrimonial de 1.3 billones de pesos. Y si nos vamos al defecto real de ese déficit patrimonial, podríamos estar hablando, Jesús, de 1.7 billones de pesos. Es decir, esta EPS siempre se fue alejando de su indicador financiero y lo que hizo fue un hueco más grande, aumentar la brecha. Esa brecha, esas deudas obviamente están en la red pública y privada. Desafortunadamente, esta EPS hoy no tiene los recursos para cumplirle a los colombianos. Por eso tomamos la decisión. Ellos nunca capitalizaron, no colocaron los recursos, no llegaron recursos frescos, no solamente que les permitieran tener una mejor red, sino que están dejando en este momento embarcada la red pública y privada del país. Pero aquí viene un problema, Jesús. Si no tomamos la decisión, por eso muchos genios y muchos sabios salen a opinar de lo que no conocen. Pero si no tomábamos la decisión, el hueco seguía aumentando. Vea, le cuento esta historia, Jesús. Cuando nosotros empezamos a liquidar las EPS, cuando llegamos al gobierno, nosotros recibimos el país con un déficit de patrimonio, es decir, de solvencia, de capacidad de pago de 8.5 billones de pesos. Hoy el déficit de las EPS está en 4.4. Si no hubiéramos liquidado ninguna EPS, estaríamos hablando de un déficit, de una falta de capacidad de pago de cerca de 13 billones de pesos. ¿Que en dónde estarían? En la red pública y privada del país.
La única manera de corregir el camino es tomando estas decisiones. Ahora, tendrá que llegar el liquidador, identificar qué activos tiene, qué pasivos tiene la EPS. Recuerde que hay una ley que nos cambió la prelación. En primer orden están las deudas laborales y en segundo orden estará la red de prestación de servicios. Pero se van a perder recursos probablemente, porque esta EPS no tenía los indicadores financieros, nunca hizo las reservas técnicas necesarias. Si quieren le cuento esta historia, Jesús. Hoy, la reserva que tenían ellos era, le explico esto, la deuda per cápita por cada usuario que hoy tiene Medimás es de más de 1.300.000 pesos aproximadamente. Pero cuando arrancaron en el 2017, la deuda por usuario era de 180.000 pesos más o menos. Es decir, creció 4 veces más la deuda. Por eso la incapacidad que tienen para seguir funcionando y por eso tuvimos que tomar la decisión. Superintendente, usted dijo, la única manera de corregir el camino es tomar estas decisiones. Ya nos contaba que ya han liquidado 13 EPS. ¿Vienen más decisiones? ¿Qué otras EPS ya tiene listas para liquidación? Carla, mire, a mí me entregaron esta responsabilidad que le he asumido no solamente con un amor inmenso por mi país, sino con mucha responsabilidad. Hace 4 años casi empezamos a advertirle al país. Empezamos a mostrarle las cifras. Mensualmente las publicamos, Carla. Hicimos una página, una aplicación que se llama el Superradar, para que cada actor entre y verifique con quién está contratando, la capacidad de pago de esa EPS, el deterioro de sus indicadores. Y uno sí se sorprende que cada que anunciamos una liquidación entran en pánico, pero muchos actores responsables empezaron a restringirle los servicios a muchas EPS, diciéndole, yo lo atiendo, pero me paga con anticipo, me da algunas garantías reales. Entonces, eso fue lo que logró mejorar ese indicador financiero. Mientras yo sea superintendente, Carla, y estas EPS no corrijan y pongan en riesgo la vida de los colombianos, las voy a seguir liquidando. Voy a seguir tomando decisiones. Hasta el 7 de agosto, si el presidente me permite estar y la vida me permite estar hasta el 7 de agosto, hasta ese día seguiremos tomando decisiones. Obviamente ya hemos depurado el gran camino, quedan muy pocas, pero este es un mensaje para aquellas que no han querido corregir. Este es un mensaje para aquellas que no han querido capitalizar. Este es un mensaje para aquellas EPS que no ven la salud de los colombianos como un derecho fundamental y se dedicaron a extraer renta, a sacar los recursos, a hacer malos negocios. Tenemos es que proteger la vida de los colombianos, que es la verdadera razón de ser del sistema, Carla. Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted. Jesús, para usted, la mesa de trabajo, para Carla, para Juan Carlos en Medellín. Un abrazo a usted y a toda la audiencia de RCN Mundo.